tal? Muy buenas tardes tengan todos, sean bienvenidos una vez más aquí a Radio Venu. Me presento, mi nombre es Jocelina Pelzazueta y pues el día de hoy estoy muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes. Pues el día de hoy tenemos como invitada especial a la profesora María Concepción Carballo Irales, que ha sido asignada como maestra distinguida 2025 por su larga trayectoria dentro y fuera de la institución. Así que me toca decir que es un gusto y es un honor para nosotros que nos esté acompañando en este espacio. Pues muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, maestra, pues me gustaría empezar preguntándole un poco por su trayectoria como alumna de la Venu. Por si las nuevas generaciones no lo saben, la maestra pues estuvo estudiando y también trabajó como docente aquí en la Venu. ¿Por qué decidió primeramente dedicarse pues a esta noble profesión? Mira, en la época en que nosotros egresamos de la escuela secundaria, no había muchas opciones para desarrollar una carrera profesional. En esa época la máxima casa de estudios era la Escuela Normal Urbana. Y no había la posibilidad para irse a estudiar, solamente tenías que dirigirte hacia el centro, ¿no? Hasta las ciudades grandes como la Ciudad de México, Guadalajara, y eso implicaba una dinámica de que las condiciones económicas no permitían, pero además también la condición de ser mujer era una limitante en esa época para poder salir de la casa a una edad tan temprana y poder realizar fuera del estado estudios de otra naturaleza. Ese es uno de los principales motivos por los cuales me acerqué a esta escuela normal. También en esa época quizás no están completamente definidos los intereses de carácter profesional, a pesar de que nuestras generaciones tuvieron un desarrollo emocional y una maduración más temprana, ¿no? Una madurez más temprana que nos permitía tomar decisiones un poco más centradas que en la actualidad. Claro. En ese sentido, bueno, también influye algunas amigas que había tenido en la secundaria, que me invitaron a realizar los estudios y hacer el examen. En esa época era realmente un reto, representaba un reto muy grande el ingreso a la normal, ya que era una de las escuelas que tenía mucha afluencia de los estados aledaños y venía mucha gente a hacer el examen. Era una posibilidad. ¿Por qué? Porque la escuela tiene una condición muy particular de contar con un internado. Y eso permitía que las personas que venían de fuera pudieran hacer una escolarización con una posibilidad de obtener una profesión y al mismo tiempo egresar con un trabajo seguro, porque la asignación de plazas era de manera automática. Entonces, esa es una condición también que atrajo a muchas compañeras a ingresar a la escuela normal. Claro. Y ya usted siendo como alumna de la Venu, si nos pudiera compartir alguna de sus experiencias que más le marcaron pues su vida como estudiante normalista. Mira, vivimos prácticamente el término de nuestra adolescencia en la escuela. Ingresamos de 15 años. Eso permitió de alguna manera que desarrolláramos vínculos de hermandad entre quienes estuvimos en la escuela y tuvimos que compartir actividades que normalmente corresponden al seno familiar. Esas actividades hicieron que se desarrollaran aspectos de solidaridad, de identidad, de intercambios. También el hecho de estar en esa edad en la escuela nos hizo tener una inquietud bastante retadora hacia las imposiciones que de alguna manera considerábamos, ¿no? En relación a la relación, por ejemplo, maestro-alumno, donde la mujer no estaba todavía considerada como alguien que pudiera tener las competencias como las del hombre, donde la mujer todavía en esa época tenía muchos obstáculos, y el trato hacia la mujer también era en algunos casos pues muy desigual,
En algunos casos llegaba quizás a una cuestión de maltrato, ¿no? Si eso lo ubicáramos en este momento, en esta época, podríamos decir que sufríamos bullying en algunos momentos, mínimos porque, bueno, yo pertenezco a un grupo que fue un grupo que manejó mucha resiliencia y mucho valor para encarar en ese momento y a esa edad situaciones con maestros que trataron de ser muy autoritarios o muy impositivos, y eso pues fueron situaciones que nos fueron marcando. Además, el contexto pues internacional y nacional en ese momento era un contexto que permitía tratar de romper ese yugo que se sostenía, ¿no? Y no nada más es en el sentido de los estudiantes, porque fueron los estudiantes los que iniciaron las manifestaciones a nivel internacional y que generaron muchos cambios, ¿no? En los procesos metodológicos, en los planes de estudios, se cambió de alguna manera la relación a partir de los 70, porque nosotros ingresamos en el 71 en la normal y egresamos en el 75. Entonces fue una época muy fuerte de procesos sociales que también impactaron a los mexicanos, y aunque nosotros vivíamos en esa época en el territorio sur, también teníamos un contacto, pues no como ahora, porque las redes sociales no existían. Claro. Nosotros llegamos aquí, de alguna manera lo que escuchábamos era la radio, no había televisión, no había teléfono, entonces eso hacía también obligarnos a hacer esos pequeños círculos de análisis, de revisión, de estudio, y en los compañeros más avanzados, pues bueno, hacían las lecturas, la compra de textos, y utilizábamos el radio y utilizábamos la prensa escrita para estar documentando, ¿no? Claro. Sí, pues es muy importante conocer como pues todo lo que antes, o sea, cómo era la vida estudiantil antes y cómo pues es la vida estudiantil ahora. Como dice usted, no había redes sociales, no había nada, todo era más de metodológico y de investigación. Nos cuenta que usted egresó en 1975 y pues sabemos que su ejercicio como docente pues empieza ese mismo año en un jardín de niños en el municipio de Comondú, y que tiempo después pues regresa a La Paz junto con otras compañeras y fundan el Jardín de Niños Cuauhtémoc. ¿Cómo lograron ustedes pues llegar a fundar un jardín de niños que pues sabemos que no debe de ser tan sencillo? Mira, justamente el año que egresamos fue denominado el Año Internacional de la Mujer. O sea, todo ese proceso de lucha de los grupos universitarios y la búsqueda de considerar una posibilidad de ver igual a la mujer en el sentido de tener también las oportunidades de estudiar, de trabajar, de desenvolverse, fue que se empezaron a establecer las organizaciones femeniles y a luchar por una situación de equilibrio, ¿no? De igualdad. Yo recuerdo que había un mito donde se decía que los maestros que egresaban de la normal en educación primaria ganaban más que las maestras que egresaban en educación preescolar. Mito, porque en realidad no era así, pero ese mito se establecía a partir de que la mujer estaba por debajo del varón, y la paga al servicio, a la actividad, a la profesión, al trabajo que pudiera desempeñar, siempre estaba por debajo, ¿no? O sea, la mujer no tenía como la posibilidad de igualarse ni siquiera en un salario igual, aunque la actividad que se desarrollara fuera la misma, ¿no? Y en el caso de mi ingreso, bueno, otra cosa, hubo una explosión demográfica que permitió también a incrementar las instituciones educativas. Empezó a masificarse mayormente la educación, y eso hizo que aquí se dieran, particularmente en la escuela normal, se empezara a dar el ingreso de grupos de educadoras cada año, porque anterior a nosotros, la generación anterior,
esperó a que egresara una generación de preescolar para poder ingresar otra generación. Entonces no había el trato igual a la carrera de preescolar como de primaria. ¿Por qué? Porque la educación preescolar no era considerada importante en esa pirámide educacional. O sea, la educación preescolar se miraba como el lugar donde los niños se dejan para ir a trabajar, el lugar donde se va a cuidar, y entonces no le merecía la educación preescolar para las autoridades, para los gobiernos, para los procesos de definiciones políticas y sociales, como algo que realmente fuera importante. Pero a partir del 75, que hubo una explosión demográfica, que se hicieron muchos cambios de los paradigmas que habían estado establecidos hasta ese momento, bueno, se posibilitó que cada año ingresara un grupo de educadoras a la normal para formarse como educadoras. ¿Y eso qué hizo? Hizo que al egresar se tuviera que ir a las comunidades, la mayoría del grupo, fuimos a fundar jardines, porque no había jardines de niños en muchísimas comunidades, y así se fueron a Sonora, así se fueron a Sinaloa, así se fueron a Piedras Negras, Coahuila, algunas se fueron al estado norte y se diseminaron. Entonces, todas las compañeras, casi el 90% de nuestras compañeras, fuimos a fundar jardines de niños. Bueno, fueron, porque a mí no me tocó fundar jardín de niños cuando egresé. Cuando egresé fui adjunta a un jardín de niños que el año anterior se había originado, ¿no? Se había creado. Pero eso habla un poco también de la magnitud de cómo a partir de ahí se fue dando mayor importancia a preescolar, y también se fue viendo a la educadora no nada más como una muchachita que se vestía bonito, que jugaba con los niños, sino alguien que tenía una profesión y que tenía una capacitación suficiente para generar procesos de desarrollo en los niños, ¿no? Y eso realmente es un parteaguas del antes y del después. El jardín de niños a donde fui, en Villamorelos, no tenía nombre cuando llegué, porque cuando recién se fundan se llaman Jardín de Niños Nueva Creación y se asigna una clave, ¿no? Que es con lo que se identifica en la secretaría. El jardín de niños no tenía edificio, los jardines no nacen con edificio, y entonces en ese momento nosotros teníamos que buscar la manera de dónde trabajar, porque la secretaría no te conseguía un lugar, no te rentaba un lugar, o sea, uno tenía que buscar dónde desarrollar. Y la maestra que estaba encargada de ese jardín había conseguido un espacio en la sala de juntas del ejido. Es un ejido, ¿no? Y ella ahí trabajaba en una esquinita del edificio. Y a un lado había un billar, una construcción que hacía las veces de billar, que estaba hecha de adobe, de techo muy bajito, y ahí me tocó trabajar. Entonces lo que hicimos nosotros fue levantar las mesas de billar, y las bancas que había ahí las acomodamos como si fueran mesas, y bueno, y con la ayuda de los padres de familia empezamos a recabar material. La actividad, Villamorelos está a 10 kilómetros más o menos al sur de Ciudad Constitución. No podía vivir en Villamorelos porque no había quien asistiera, y yo vivía en Constitución y todos los días tenía que trasladarme para trabajar, pero también tenía que trasladar todos los materiales. O sea, llevaba y traía los materiales porque no los podía dejar en ese lugar. Entonces eso genera una dinámica completamente distinta que hoy en día pues no digo que es imposible, pero muy poco se ve, ¿no? Hoy en día se están cerrando jardines de niños inclusive por falta de matrícula, y antes era estar creando jardines de niños. Claro. Ahí estuve trabajando y conseguimos un terreno, conseguimos que el CAPS en ese momento, que era quien se encargaba de la construcción de la escuela, construyera la escuela, hacíamos actividades con los padres, obteníamos recursos, porque la escuela tenía que aportar una parte y la otra parte la aportaba el gobierno del estado. Los padres de familia muy solidarios, cercamos
plantamos árboles y esa fue esa primera experiencia de trabajo. También eso nos llevó a reunirnos en la zona escolar a la que pertenecía ese jardín de niños y empezó a hacerse muy contrastante porque la mayoría de las personas que trabajaban en la zona ya eran maestras grandes, ¿sí? Ya tenían varios años de servicio y llegamos nosotros muy jóvenes, como con toda la energía y la idea de cambiar y que las cosas fueran diferentes y bueno, eso generó una dinámica de trabajo que nos permitió obtener algunas experiencias de nuestras compañeras, aunque eran maestras que algunas inclusive habían sido educadoras de alguna de nosotras. En el caso del Jardín de Niños Cuauhtémoc, en la ciudad de La Paz, nos dieron el cambio de adscripción, llegamos a la ciudad de La Paz y la maestra encargada en ese momento de educación preescolar era la maestra María del Carmen Ortega. La maestra nos canaliza a un jardín de niños que nada más tienen la clave, que se va a construir, pero que no existe el jardín, que no tienen niños, y entonces fuimos 3 compañeras. La maestra Andrea Estrada de la Toba, que también es de nuestra generación, y la maestra Marta Julieta Trasviña, que ahorita es una funcionaria de la Secretaría de Educación Pública. Nos fuimos a censar. Para fundar un jardín hay que censar, hay que buscar si hay niños, cuántos niños, de qué edad, hay que ver cuántos grupos se pueden formar, hay que ver en qué lugar podemos ubicarlo, hay que ver cómo le vamos a hacer para levantar una sombra, y bueno, y nos fueron ayudando en ese momento. Recuerdo que pues éramos muy jóvenes y teníamos mucha energía, manejaba un pick-up y nos íbamos. Y cuando estaban haciendo el piso, porque los padres de familia nos ayudaron a hacer el piso para no pagar la mano de obra, íbamos a pedir a las empresas y nos donaban que los sacos de cemento, que la pintura. Hubo un partido político que nos auxilió bastante en esa época. Y en el arroyo que estaba cercano, porque teníamos que cruzar un arroyo, ese jardín está en las faldas del cerro, por toda la calle Bravo, ¿sí? Entonces cruzábamos el arroyo, que le llamamos normalmente aquí en la ciudad del Vado, ¿no? Que cruza la ciudad, íbamos, y si nos hacía falta arena, íbamos al arroyo y paleábamos la arena al pick-up. Y un día pasó un señor de apellido Palos, que era el encargado de recursos de obras en el gobierno, y le llamó la atención que anduviéramos, porque incluso yo andaba con vestido y zapatilla y andaba echando tiempo, y llegó y dijo, ¿qué andan haciendo? Y, no, pues es que somos la maestra y nos hace falta un poco de arena y pues no tenemos recursos, queremos llevarla. Y dijo, no, yo voy a mandar a que le ayuden, y también los auxiliaron. Es decir, nosotros hacíamos un trabajo que hoy en día difícilmente lo hace un maestro, porque está bastante limitado, y nosotros no nos poníamos a pensar, por ejemplo, en decir, a mí me pagan para estar en el salón, no me pagan para hacer ese trabajo, porque ese trabajo no es mío, ¿no? Entonces, nosotros hacíamos el desarrollo de nuestra profesión como inherente a nosotros, con amor, con cariño, con deseo, con ánimo, sin ver de alguna manera otro tipo de situaciones que poco a poco pues fueron apareciendo. Claro. Y lo triste fue que ese jardín, estábamos a punto de hacer la inauguración del jardín, y por cuestiones políticas también nos quitan de ese lugar, porque ese jardín final es lo que iba a ser el jardín. Finalmente lo cedieron para hacer un costurero público para esa colonia, exigida por un partido que en ese momento pues estaba en el poder, y nos mandaron a otra colonia, a la colonia Ruiz Cortines, a una escuela secundaria, al edificio de una escuela secundaria que había quedado completamente abandonada después del ciclón Lisa.
No había alumnos, no había maestro y el edificio estaba abandonado en el medio del arroyo. Iniciamos el mismo procedimiento, censar la comunidad, armar los grupos, las mismas compañeras, e iniciamos nuestra labor. Nuestros primeros mobiliario del jardín eran los mesabancos de la secundaria con los que estaban. Y así empezamos ese jardín de niños Ruiz Cortines. Wow. Prácticamente era empezar de nuevo otra vez. Así es, pero pues teniendo casi 20 años todo podíamos hacer. Claro. La energía de la juventud. Bueno, maestra, sabemos que pues también estuvo trabajando pues aquí en la Normal Urbana. Pues usted estuvo aquí como docente, sí, para la licenciatura en educación preescolar. ¿Cómo también fue? En primaria trabajé, ¿no? No nada más Okay. ¿Cómo fue pasar de pues este nivel básico a dar clases en una institución a nivel superior, que sabemos pues que la Normal Urbana, pues el tipo de formación es diferente al de una universidad, por ejemplo la UAPS o otro tipo de instituciones? Pero ¿cómo fue para usted ese cambio? Mira, yo había egresado en el 75 y aquí en la ciudad de La Paz en el 80 precisamente. Yo tenía 5 años de haber egresado a la Normal. Los directivos de la escuela, que habían sido mis maestros, me invitaron a trabajar. En esa época, por la misma condición que manejaba al inicio, por lo general las educadoras, las que nos dedicábamos a la profesión de preescolar, no seguían otro tipo de estudios y se concentraban nada más en la educación preescolar. No tenían otro tipo de intereses, ¿no? Pero en esa época nosotros todavía teníamos pues todo el deseo de superarnos y tomábamos como reto, y un grupo de educadoras ingresamos a estudios de nivel superior. Y así empezamos a relacionarnos con maestros de educación primaria y a tratar siempre buscando, no rivalizando, pero sí buscando que nos dieran un lugar, ¿sí? Para que nos vieran de la misma manera, claro, para demostrar que teníamos las mismas capacidades y que podríamos estudiar, que las maestras de preescolar quizás no estaban enseñándola a sumar, a restar, en los términos en que lo hace la educación primaria, pero fundamentalmente se estaban asentando las bases en los niños, en ese proceso de construcción del aprendizaje, y que las actividades que se realizan en preescolar sostienen toda esa estructura posterior que se da en matemáticas, en español, en todas las áreas. Entonces, preescolar fundamentalmente se abocaba como a cuidar el niño. Y a nosotros nos ha tocado esa parte, a nuestras generaciones nos ha tocado la parte de ir demostrando y de ir profesionalizando el nivel, que se vaya viendo de otra manera. Y entonces, bueno, cuando me llamaron, de repente pensé, bueno, tenía muy poco que había salido de la Normal y no había yo concluido mis estudios de Normal Superior. Entonces, bueno, los maestros ya me dijeron que la escuela normal en esa época, a pesar de que tenía las dos carreras, el 98%, 99%, bueno, dejémonos el 98% del personal que atendía las dos carreras, el origen era primaria y no preescolar. Entonces, la exigencia del desarrollo de ciertos contenidos hacía ver que era necesario que existiera también personal que conociera sobre la educación preescolar para formar a las maestras de educación preescolar. Ese fue uno de los motivos por los cuales nos invitaron a trabajar, y asumí el reto. Me gustó el trabajo con los grupos de la escuela normal. Yo era muy joven, tenía quizás apenas 23 años que ingresé a la escuela. En aquella época ingresaban a la normal después de secundaria, y eran pues personas también mucho más jóvenes. Los grupos eran muy numerosos,
trabajé con educación preescolar y trabajé también en educación primaria, trabajé materias con los grupos de primaria, varias generaciones. Posteriormente a eso se fueron modificando, bueno, hubo una cantidad de cambios metodológicos en las normales, cambios de contenido, cambios de programas, cambios de formas metodológicas, y siempre estuve como muy atenta y muy ocupada en esas cuestiones. Claro. Eso también hizo que en el jardín de niños anexo se me invitara y fuera parte de ese proyecto muy interesante de la Escuela Normal. Claro, pues ahora que hablo un poquito sobre eso, pues yo sé que las nuevas generaciones no saben los nuevos alumnos normalistas, pues cómo beneficiaba a los alumnos en aquel entonces, pues tener un jardín anexo a la institución. Bueno, antes de responderte voy a agregar algo a lo anterior. Uh-huh. Es importante considerar que la juventud que tenía quizás me permitió tener una cercanía con mis alumnos, ¿no? Uh-huh. Con mis alumnos estudiantes, porque al regresar a la escuela normal como maestra me encontré con una planta docente que habían sido mi maestro. Pues yo ingresaba a la normal con mi maestro y ahora éramos compañeros de trabajo. Entonces se dio una manera muy positiva, muy alentadora de los intercambios que se jugaron entre los compañeros maestros que habían sido mi maestro pero que eran mis compañeros. Inclusive estaba una maestra que había sido mi maestra en primaria y luego fue mi maestra en la normal. Fue mi sinodal en la normal cuando egresé, y ahorita estaba en ese momento como compañera de trabajo. Entonces, la verdad, tuve muy buena acogida por los compañeros de trabajo, me integré al 100%, no ingresé con tiempo completo, tenía solo unas horas porque yo seguía trabajando en el jardín de niños y seguía trabajando en la normal. Y eso permitía que tuviera ese conocimiento fresco de la práctica docente y que se me facilitara de alguna manera el manejo de ciertos contenidos teóricos en el aula con una realidad que yo la estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y en relación al jardín de niños anexo, en los años 83, 84, más o menos, si no me falla la memoria, se sintió la necesidad de contar con un anexo en la escuela normal, porque hay muchos aspectos de la teoría que se requieren observarse en la práctica y que las instituciones son muy celosas, ¿sí? Los maestros y las educadoras son muy celosas de dejar el grupo al practicante, ¿no? Porque consideran que es una persona que no tiene los mismos elementos que ellos y que no le van a ayudar a desarrollar el trabajo y que prácticamente es un tiempo que no lo va a aprovechar el grupo. Por un lado. Por otro lado, el que los alumnos estuvieran yendo a las instituciones de práctica también generaba una dinámica en la escuela donde todas las materias tenían que involucrarse, y es un tiempo donde si había contenidos específicos que no necesariamente tuviesen que aportar algo directo a la práctica, también esos maestros sentían como que, ¿cómo es que se van a ir a practicar y mi contenido cómo lo desarrollo, ¿no? Muchas escuelas normales tienen anexos, y no nada más jardines de niños, tienen escuelas primarias, centros de desarrollo, y tienen toda una integración de niveles educativos que sirven de alguna manera para auxiliar a los alumnos, al personal, de que tengan ahí a sus hijos, pero también fundamentalmente sirven para practicar aquellos aspectos que en una escuela regular no se pueden aplicar. Pues no puede llegar un practicante a una escuela a decir, voy a hacer esta actividad y me voy a regresar, ¿no? No puede hacerlo. Tiene que generar todo un proceso de una jornada completa y una planeación. Y aquí la situación estaba
en que se estaban modificando los programas. Se modificaron, de hecho, en el 81-82 se modificaron los programas de la educación preescolar. Hubo un cambio metodológico en la atención de los niños preescolares y eso obligaba a que se tuviera que implementar ciertas metodologías que no estaban en ese momento vigentes en las instituciones preescolares. Entonces, apoyados en la idea de la maestra Alicia Gallo Larios, que era la coordinadora de educación preescolar en ese momento, y consiguiendo un proyecto de programas argentinos, se construyó la posibilidad de realizar un jardín de niños que fuera una especie de laboratorio de docencia. Decir laboratorio, pudiéramos pensar que estamos experimentando y eso como que no pudiera ser como muy lícito, pero era en el sentido de practicar ciertas metodologías con más libertad, ¿no? Con más posibilidad, donde el alumno tuviera su clase y, bueno, esto lo voy a trabajar la siguiente clase, voy a ir al jardín, me van a dar la oportunidad, voy a hacer una actividad, la voy a trabajar y luego voy a regresar al salón y vamos a seguir con el contenido. Entonces, el jardín de niños, y lo iniciamos 2 compañeras. Yo estuve de encargada de la dirección y mi compañera María Eugenia Mercado Castro era la otra educadora. Nosotros inscribimos oficialmente como matrícula para la Secretaría, inscribimos 2 grupos numerosos, pero que en la práctica eran 4 grupos. ¿Sí? Se dividían en 4 grupos para que hubiera más oportunidad de que trabajaran las estudiantes con los niños. Y nosotros hacíamos las veces de asesoría y de apoyo metodológico. Nos reuníamos todos los viernes a planear con las estudiantes, planeábamos con las estudiantes el trabajo que se iba a hacer, nos poníamos de acuerdo para la siguiente semana. Y así estábamos constantemente participando también en ese proceso de construcción de las estudiantes. Pues, lamentablemente la institución, no sé, creo que por cuestiones políticas, administrativas, porque el jardín de niños tenía una clave que pertenecía a la educación preescolar, los techos financieros y todas las políticas y normas y reglas que tiene la Secretaría. El jardín salió de esta institución, está ubicado aquí físicamente. Hubo muy buenas experiencias porque no nada más era la práctica de las alumnas. El jardín de niños era atendido por maestros de la escuela normal. Es decir, el maestro de educación física trabajaba la educación física con los niños. La maestra que era acompañante musical en aquellas actividades de canto y juegos que ya no existen en los planes de estudio de preescolar, era la maestra de los niños. Entonces había una relación de los maestros de la normal con los niños. Los niños en algunos festivales de la normal tenían su participación con algunos números artísticos. Los padres de familia participaban como pareja, no de manera individual, la mamá y el papá, era la obligación. El médico que estaba en el internado atendía y hacía los análisis y llevaba todo el proceso de desarrollo físico de los niños. Entonces, la verdad, era una experiencia única, es una experiencia extraordinaria y es una experiencia que lamentablemente tenemos poco registro escrito, seguimiento y evidencia que por algún motivo pues no se cuidó, ¿no? Por parte de la escuela normal. En esa época yo tenía 12 horas de trabajo frente al grupo en la normal, o sea, no tenía tiempo completo. Entonces, Educación Preescolar comisionó las plazas tanto de María Eugenia Mercado como la mía para que estuviéramos comisionadas en la normal, pero seguíamos perteneciendo a la educación preescolar. Entonces, estábamos así como con María Eugenia era 100% preescolar y yo era 20 horas preescolar, 12 horas de la normal. Y así estuvimos trabajando los años que duró el jardín de niños. Wow, pues la verdad es que sí, fue una experiencia muy única y pues ojalá hubiera perdurado hasta, porque es como una experiencia también tanto para alumnos como la atención que se le da a los niños en esa etapa de preescolar, pues es más directa y también pues ambos lados se enriquecen. Así es. Pues
Pues muchas gracias por compartirnos pues esa información. ¿Usted dejó la docencia en qué año? 2008 me parece. En el 2008, bueno, cuando el maestro se va a jubilar, hay un prejubilatorio que le llaman, ¿no? Y deja el grupo para hacer toda la tramitología para su baja en el servicio. Y yo estoy separada del servicio oficialmente a partir del 1 de febrero del 2009. Pero físicamente de la escuela a partir del 2008. De hecho no gocé mi prejubilatorio completo, nada más me fui 2 meses, porque son 3 meses el prejubilatorio, y no me fui porque no me garantizaban que mis alumnas tuvieran el apoyo para las asesorías de la práctica. Yo en los últimos años básicamente me dediqué al manejo de la práctica docente con mis alumnas, y pues dicho sea de paso, fui una persona responsable y dedicada, que si era sábado, si era domingo y la escuela estaba cerrada, en el internado venía, era 10 de mayo, era del maestro, y ahí estaba revisando. Eso pues no gustaba mucho a mis alumnas porque pensaban que era demasiado exigente, pero yo sentía una exigencia porque había que trabajar 100%. Pues. Claro. Pues ya después de que usted se jubila, ¿cuál es el rumbo que ha tomado pues todos estos años? Mira, son muchos rumbos que he tomado en los últimos años. Yo me perdí muchas historias con mis hijos, porque fui una persona de tiempo completo para la escuela y a veces el tiempo era excesivo. Nosotros íbamos a supervisar a nivel estado en nuestros carros, con nuestros recursos, no había apoyo, o sea, nosotros invertíamos no nada más el tiempo, no nada más el esfuerzo, sino también los recursos propios para que el trabajo quedara bien. ¿Sí? También eso traía como consecuencia que cuando hubiera, por ejemplo, algún evento en las escuelas de mis hijos que dicen no fuiste al Festival del Día de las Madres, ¿no? Porque precisamente eran los días que también teníamos trabajo, ¿no? Entonces, cuando uno es joven a veces considera que es más importante el trabajo que la casa. Y bueno, dije, me tengo que dedicar un poquito a la familia. El último grupo con el que estuve trabajando me decía, maestra, ¿por qué se va a ir? Por varias razones, le dije. Una, porque no quiero quedar ciega. Tengo que leer muchos trabajos de ustedes y yo no quiero quedar ciega. 2, leo mucho, pero no siempre leo lo que yo quiero. Entonces quiero leer lo que yo quiero, tengo libros que tengo que leer. Y la última le dije, porque no quiero ir a la cárcel. Y me dijeron, ¿y eso? Pues es que no las quiero matar, le dije, porque de repente la paciencia se me agota. Entonces, en realidad no fui una maestra de esa naturaleza, sí fui exigente y me llevé muy bien con mis alumnos, pero nunca regalé una calificación, traté de ser lo más objetiva posible, y creo que eso también está de alguna manera resumido en el reconocimiento que tuve por grupos, por generaciones. Hoy en día aquí en la escuela normal hay varios maestros que fueron mis alumnos, Algunos ingresaron cuando yo todavía estaba en la normal, algunos ya se jubilaron y fueron mis alumnos. O sea, 29 años trabajé aquí, 5 años estudié en la normal, entonces la mitad de mi vida la pasé en la escuela. Y mis hijos se acuerdan mucho de la escuela, los 2 más chicos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la Zaragoza, en la primaria, y yo salía a las 3 de la tarde. Ellos cruzaban la calle Márquez, se iban a mi cubículo y ahí se quedaban, hacían las tareas, se dormían. Mis alumnas a veces los invitaban y los llevaban y los entretenían en el internado y eso. Entonces ellos dicen, pues soñamos la normal, vivimos en la normal, entonces cómo no, si tú mereces, dijo, la normal te haga un monumento. En verdad, en los últimos años, aparte de que me he integrado con mi familia, yo atendí los últimos 2 años de vida de mi madre, que fueron muy importantes. Realicé muchas actividades que me ayudaron a
a ver el mundo de forma diferente, ¿no? Cosas que no había tenido esa oportunidad, a establecer lazos de amistad, a trabajar. Yo trabajo mucho, disfruto mucho de las actividades manuales, me gusta cocinar y siempre he pensado que la esencia del sujeto no está en que estés desempeñando una actividad que para la gran mayoría puede ser como el más importante, ¿no? Dije yo de maestra y le decía a mis alumnos, de maestra no voy a ser rica. Entonces el que se dedica al magisterio debe ser porque le gusta, porque la verdad no es fácil y tienes que tener ese entusiasmo para seguir buscando, para seguir leyendo, para seguir estudiando, para seguir. Pasaron los planes de estudios, se hizo de nivel profesional básico, que era equivalente como a técnico, se pasó a una licenciatura y eso generó una transformación increíble en la escuela. Y bueno, y eso me dice, tú vas a trabajar en la licenciatura, tienes que tener la licenciatura, hacer la licenciatura, hacer la maestría. Entonces, esa continuidad, esa actividad permanente también tiene que dedicársele un tiempo. Entonces, la mayor parte de mis estudios yo los he realizado con hijos y con trabajo. Entonces, creo que en los últimos tiempos habría que hacer un mayor análisis en las decisiones que toman algunos jóvenes, porque la cultura de nosotros fue una cultura del esfuerzo, una cultura de valerte por ti misma, una cultura de entrega, una cultura que tiene que ver con que lo que me importa es la satisfacción de dar más que de recibir. Y hoy en día me parece que no es así. Entonces dicen, ¿me vas a pagar? ¿Cuánto me vas a dar? No, lo que me pagan no es para eso, yo eso no lo voy a hacer. Y entonces se van desligando actividades. Y eso sí, pues va desmereciendo, ¿no?, el servicio educativo. Y bueno, hay otras condiciones también que influyen, ¿no?, y otras variables que influyen en ese sentido. Otra de las actividades que realizo en estos últimos años es viajar. Yo no me permití muchas vacaciones porque mis vacaciones las ocupaba para estudiar. Entonces, pues afortunadamente he tenido la oportunidad de ir a muchos lugares del mundo y ese es así como que ahorita uno de mis hobbies preferidos. Pero tengo sueldo de jubilada, entonces también tengo mis limitaciones. Otro de los aspectos en los que después de haber dejado la docencia frente a grupo me han interesado sobremanera es todos los procesos electorales que implican la democratización de nuestra sociedad. A raíz de que en los últimos tiempos se han dado situaciones de alta violencia, de desacreditar los procesos del instituto electoral, me he acercado y he tenido experiencias muy interesantes. La temática que más llama la atención tiene que ver con la violencia política en contra de las mujeres. Hoy en día, a partir de que se ha logrado una cierta participación equitativa en la posibilidad que la mujer tiene para poder ostentar y ser candidata a un puesto de elección popular. Entonces me he acercado a esas instancias y he participado, he tenido pues la fortuna o he tenido la distinción de ser electa consejera distrital en el Instituto Estatal Electoral. Los procesos se llevan con una selección, una entrevista, el cotejo de currículum y bueno, tengo el tiempo suficiente porque no estoy circunscrita a un horario y eso me permite tener esa libertad de poder asistir a cursos, a conferencias y poder dedicarme un tiempo a esas jornadas electorales que me parecen sumamente importantes. Creo que ese tipo de actividades que he realizado
a partir del que me jubilé, porque anteriormente la participación había sido mínima, aquella que está obligada como ser parte integrante de una mesa directiva de una casilla, ¿verdad? Porque eso está establecido para todos los ciudadanos, pero hoy en día por interés propio he estado participando en los procesos que tienen que ver con la posibilidad real de la mujer dentro de los procesos políticos y la posibilidad de que la mujer sea considerada, al igual que el varón, como una persona competente y sujeto y poder ejercer una posición en un cargo de poder público, ¿no? Donde pueda asumir ciertas decisiones que puedan permitir que la posición de la mujer siga avanzando en el sentido de generar mejores condiciones formativas para las niñas, las jóvenes y todos los grupos que habían sido anteriormente relegados. Claro. Gracias. Súper padre, la verdad. Bueno, pues primero que nada, pues quisiéramos felicitarla por este reconocimiento y pues por su trayectoria, que ha sido una trayectoria llena de esfuerzos, de entrega, de sacrificios, y pues agradecerle por estar aquí con nosotros, que pues ya sabe que es un honor y tiene las puertas abiertas siempre. Antes de despedirnos, no sé si quisiera dar algún último comentario. Muchas gracias, Jocelyn. Yo, a partir de que me notificaron la designación del colegio, la verdad he vivido unos días muy emocionada. ¿Por qué? Porque pues es una distinción, la verdad no me lo esperaba. Yo tengo 15 años que salí de la normal como maestra, que me jubilé, y dije, 15 años, ya nadie se acuerda de mí, por un lado. Por otro lado, dije, bueno, pues sí me lo merezco, ¿no? Me lo merezco porque yo he sido una persona trabajadora, responsable, comprometida, que me dediqué al 100, que busqué siempre el beneficio de mis alumnos. Por un lado. Por otro lado, a la escuela yo la quiero muchísimo. ¿Por qué? Porque es la escuela que me dio mi profesión, es la escuela donde viví mi adolescencia, mi juventud, una época importantísima, donde se generaron muchas amistades que todavía a estas alturas las tenemos, que somos hermanos, que vamos y venimos de un lugar a otro y siempre los reencuentros son extraordinarios. Compartí con mis exalumnos las materias, las academias, los viajes. Hoy en día también en los grupos de viajeros tengo exalumnas con las que comparto bastante, pues porque ha habido una afinidad y ha habido un acercamiento y ha habido esa posibilidad, ¿no? de establecer, si no una simbiosis y una cercanía muy importante. En nuestra época, recuerdo, la maestra que estuvo encargada del área femenina del internado decía que el alumno no debe superar al maestro. Pero yo pienso que el alumno debe superar al maestro, porque el alumno tiene la jovialidad, el alumno tiene todavía la vida por delante, tiene mayores oportunidades, entonces sí tiene que superar. Y me da gusto ver que varios de mis exalumnos están en la escuela normal, algunos muy sobresalientes, los admiro, me relaciono con ellos, me llevo bien y siento esa reciprocidad. Entonces eso para mí es muy halagador. En el transcurso de la carrera nombraron algunas generaciones le pusieron mi nombre, eso también para mí fue bastante significativo. Y bueno, yo quisiera decirles a los estudiantes que quizás valdría la pena que se analizara un poquito más el papel que juega el maestro y lo trascendental que es para el desarrollo de los sujetos
es increíble la verdad el impacto que el maestro tiene en los alumnos. Las experiencias que vivimos nosotros fueron experiencias de hace 50 años, empezaron, y el niño sigue estando impactado por las actitudes y el manejo que los maestros hacen en las escuelas. El maestro, sigo pensando que el maestro es posibilitador de cambio, que si el trabajo del maestro se hace con responsabilidad, con conciencia, con profundidad, con preparación y con toda la intención de que se logre el propósito educativo, nuestra sociedad puede cambiar. Yo sí soy una creedora de esa situación, de esa idea, ¿no? Porque en la casa los padres de familia manejan otra parte, se cruzan también cuestiones sentimentales, se cruzan también las experiencias de vida de ellos, la reproducción de los patrones, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bien, también quiero agradecer a mis compañeros, al colegio que me designó, a las autoridades de la escuela, a quienes están haciendo posible el evento, sobre todo porque esto está enmarcado en una celebración que nosotros como generación estamos ahorita promoviendo. Nuestra generación fueron dos grupos, uno de primaria y uno de preescolar. Y justo en este año estamos celebrando nuestro año dorado, 50 años que egresamos de la normal. Entonces somos la generación que está celebrando los 50 años y creo que ha sido una distinción para la generación, así me lo han hecho saber. De nuestra generación, la mayoría de nuestras compañeras fueron directivas de los jardines de niños, fueron supervisoras, fueron jefas de sector. Tuvimos directora de la normal, una de nuestras compañeras del grupo, tuvimos diputación. O sea, es una generación de 46 personas que egresamos, la mayoría tuvo un desempeño sobresaliente en donde se le haya ubicado. Pues por mí es todo, no sé si hay algo que agregar y que me disculpen si me excedí o si dejé de comentar. Claro que no. Pues muchísimas gracias y una vez más muchísimas felicidades. Pues con eso estaríamos cerrando este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Les recordamos que nuestro canal de YouTube es Radio Venu, Profesor Domingo Carballo Félix. Ahí están disponibles todos nuestros programas y ahí va a estar disponible este también. Esperemos que tengan una muy buena semana, un muy bonito día y pues nos vemos en otro episodio aquí en Radio Venu. Los egresados de la Escuela Normal Urbana, como sembradores del otro México y de la californiedad identitaria, en sus 80 años, todavía seguimos siendo una tempestad que no cesa y crece e irradia luz en las nuevas generaciones de la California.